Sí, yo creo que lo que hace el documental es agarrar todas las diferentes voces, ¿no es cierto? Y ponerlas en un hilo conductor que te das cuenta que aunque sean tan distintas, que vengan de lugares distintos, están dialogando entre todas estas voces. Bienvenidos a todos. Ayer, 28 de septiembre, en el marco del Día de la Acción Global por el Aborto Legal y Seguro, Eleonora Yoldi presentó su corto documental Aborto Legal Ya, que contó con distintos testimonios de varias exponentes feministas como Celeste McDougall, Sasa Testa, Susie Q, y para mí las que fueron como las grandes figuras fueron tres niñas de 13 años que, bueno, para mí se llevaron todo mi amor. Y nada, hoy tenemos aquí a Eleonora Yoldi para que nos pueda contar un poquito sobre este proyecto y sobre todo lo que estuvo haciendo con todo su trabajo. Hola Eleonora, cómo te encontrás el día de hoy? Bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a vos también por invitarnos ayer a todo el conversatorio nada, permitirnos ser parte de esta movida que la verdad fue muy lindo y más en un marco como lo que fue el día de ayer, ¿no? Sí, la verdad que sí. Fue hermoso y había muchísimas actividades, así que gracias por entrar a mi actividad. Bueno, Fue muy emocionante la transmisión en vivo. A nuestra actividad. Pero sí, no, estuvo muy lindo, la verdad que fue maravilloso. Sí, además fue un día bastante movilizante porque estuvo marcado justamente por todo este activismo a partir de otra vez reclamar el hecho de que el aborto sea legal y el documental, este corto documental que vos hiciste vino también como a sintetizar un poco lo que es la lucha por esta causa acá en Argentina, que de hecho también invitamos a la gente ya antes para ya que sepan a entrar al canal de YouTube de Cultura Viral Federal, donde ahí van a poder ver este documental y también van a poder ver este conversatorio que estamos diciendo que se hizo el día de ayer, que nada, que tuvo personajes increíbles como Claudette García, Kekena Corbalán, Lucrecia Oller y bueno, por supuesto vos también, ¿no? Sí, sí. Sí, fue un conversatorio hermoso, la verdad que estuvo muy lindo y sí, era un día muy especial y bueno, era como una otra forma, otra manera de seguir visibilizando nuestra lucha y nuestro pedido, ¿no? Bueno, Leonora, quiero hacer un poquito de hincapié en el recorrido que vos tuviste profesionalmente para llegar hoy a estrenar este corto documental. Soy consciente desde que el año 2011 vos empezaste un proyecto de trabajo llamado Guerreras. En ese momento tal vez vos lo habías empezado a hacer en el exterior del país. Fue un trabajo bastante completo porque vi que tenías no solo las fotos de las diferentes mujeres que recolectaste la historia, sino que justamente documentaste y grabaste sus testimonios. También hay entrevistas a profesionales. Es un trabajo bastante completo fuera de lo que es el trabajo fotográfico, ¿no? Yo a lo que quería preguntarte, a lo que voy, es que vos retomás o tal vez construís el concepto de red. Este concepto de red que nos une a nosotras como mujeres, a pesar de que tal vez en el trabajo las mujeres eran distintas, tenían distintas historias, había algo que conectaba todas esas historias entre sí, y vos retomás este concepto de red. Yo te quería preguntar cuál por ahí fue el proceso, los procesos que te llevaron a que vos también te conectes con estas mujeres a través de esta red. Te pregunto porque el año 2011, por ejemplo, acá en Argentina, el movimiento feminista todavía no estaba tan masificado, no era tan masivo. Recién en el año 2015 sucedió este evento de Ni Una Menos, en donde ahí empezamos a tener más visibilidad. Vos desde afuera, ¿cómo lo viviste a partir del 2011? A ver, yo creo que las redes sí existían, lo que pasa es que no estábamos conscientes de que las teníamos, ¿no es cierto? Cuando yo empecé a trabajar en el proyecto de Guerreras, no fue una intención de hacer un proyecto en sí, sino simplemente era algo absolutamente personal e íntimo de mi vida privada con mis amigas que me contaban sus historias. Y yo quería darles un espacio para que ellas pudiesen contarlas desde su lugar.
¿no? Entonces fue como una colaboración el tema de hacer el retrato en la casa de ellas y volver con la foto y que ellas escribiesen su testimonio. A partir de ahí empezó a crecer y fue de amiga en amiga en amiga, y ahí es cuando yo me empiezo a dar cuenta, luego, ¿no? Cuando miro para atrás, ¿no? No ahora, sino en el proceso de hacer el trabajo, el hilo conductor, ¿no? De todo el trabajo, porque en ese momento lo que yo estaba haciendo era solamente fotografiar y que me dejasen sus testimonios. Pensando en ese momento también, porque también teníamos otra cabeza u otra mirada dentro de lo que es la vida patriarcal, ¿no es cierto? Pensando que eran todas historias individuales. Pero al continuar me doy cuenta que el hilo conductor lo que tenía que ver era que realmente no eran historias individuales, ¿no? Y que estaban todas unidas por una misma experiencia. Entonces, ese trabajo de poder documentar todo eso se dio gracias a la existencia de una red, aunque ni siquiera sabíamos llamarla de esa manera. Sí, es verdad que a partir del movimiento de Una Menos, creo que lo que pasa en Argentina es que tomamos conciencia de la fuerza y el poder que teníamos cuando salíamos a las calles, ¿no? No es que no existía, sino que la conciencia se sale a flor de piel. Y bueno, y se empiezan a sumar cada vez más las pibas, ¿no? Como que ya se transforma en algo, el pedido se transforma en algo que todo el mundo quiere participar. Creo que esa es la gran diferencia. Este trabajo del proyecto de aborto legal ya también, bueno, yo ayer conté que nace a través de un testimonio del proyecto de Guerreras, pero aparte también tiene, porque el corto documental es solamente una parte de una muestra mucho más grande que todavía no la pude sacar por el tema del coronavirus y de que los espacios están cerrados, pero también tiene entrevistas, tiene muchas más entrevistas de lo que se ve en el corto, y tiene testimonios de audio, tiene instalaciones y, bueno, fotografías de marca, obviamente, y también tienen retratos de personas gestantes que dicen, que responden a la pregunta de por qué sí a la legalización. Y eso para mí era muy importante, de que fuesen personas gestantes, porque quería que fuésemos nosotras las que dijésemos por qué motivos estamos a favor de la legalización. Y bueno, y ese es el proyecto en su totalidad, y el corto es solamente parte del proyecto. Claro. Y bueno, también para aclarar un poco a la gente que tal vez, no sé si te conocerá la mayoría, pero para aclarar, vos sos fotógrafa y artista visual, y justamente como comentás, estuviste haciendo este tipo de proyectos como el de Guerreras y el que ahora estás haciendo del aborto legal, y digo, ambos proyectos están súper marcados justamente por esta mirada feminista y esto de empezar a resignificar muchas cosas de lo que vivimos en el día a día las mujeres. Y nada, me lleva a preguntarme de dónde nace, ¿no? Este deseo tuyo de exponer esta realidad, esta cruda realidad en tus trabajos, digo. Y además también esto de si vos ya te considerabas, ¿no? Activista feminista desde antes, o si fue algo que fuiste como construyendo a medida de estos proyectos, digo, ¿no? De aprender un montón de cosas a medida que ibas justamente teniendo estos testimonios de como vos contás, de tus amigas y de conocidas. Sí, a ver, absolutamente fui aprendiendo. Creo que eso es lo maravilloso, ¿no? De cuando uno entra en red, que vas aprendiendo continuamente de todas las personas con las que te cruzás. Y por supuesto, yo iba aprendiendo a medida que iba trabajando, porque aparte, mucho de lo que me pasó también fue de que al trabajar, porque la temática de Guerreras es sobre la violencia de género, específicamente la violencia sexual, y mucho de lo que me pasaba, y esto estamos hablando desde el 2011, que es un montón de tiempo, ahora estamos como mucho, o sea, sabemos mucho más del tema, ¿no? Pero en ese momento yo no entendía
exactamente por qué pasaban estas cosas, ¿no? Y eso es lo que me lleva a empezar a entrevistar a académicas y profesionales que trabajaban con la temática de la violencia de género. Entonces así iba aprendiendo yo también, ¿no? De la gente a la que iba entrevistando, de las mismas mujeres que fotografiaba y cuando me dejaban sus testimonios. Entonces sí, absolutamente, siempre, siempre, siempre aprendo mucho más, yo creo que me llevo mucho más yo del proceso que las personas que participan. Igualmente a mí lo que me interesa mucho cuando trabajo es el tema de la horizontalidad y de que el trabajo sea realmente una colaboración, ¿no? Trato de correrme un poco del lugar de la fotógrafa que decide cómo se hace o cómo se muestra el trabajo y hago mucho hincapié en que sea no solo colaborativo, pero también realmente escuchar cómo estas personas quieren ser retratadas, ¿no? Y cuál es la imagen que quieren que el espectador vea. Eso es una de las cosas que más me interesa. Creo que el diálogo es fundamental en ese sentido. Cuando yo empecé Guerreras, a medida que iba trabajando, una de las cosas que me pedían todo el tiempo era, las que yo fotografiaba, era que ellas querían ser vistas como víctimas, que ellas no se sentían víctimas, sino que ellas eran sobrevivientes y guerreras. Eleonora, es muy interesante lo que vos rescatás, primero por tu experiencia personal, bueno, vos te fuiste construyendo con tu proyecto, básicamente. Eso es lo que tal vez estamos tratando de retomar, porque bueno, justamente estábamos en otros tiempos, 2011 no es lo mismo que ahora, vos estabas en Estados Unidos, también sacaste fotos ahí a mujeres, sacaste fotos en México y finalmente en Argentina. Y es muy rico lo que recolectás de que mientras fuiste trabajando, te fuiste formando también, fuiste consultando a profesionales, y también me parece muy interesante retomar el concepto que vos decís de la fotografía en sí. Me gustaría que explayes un poco más el hecho de qué recursos te trajo a vos la fotografía pertinentes o adecuados para visibilizar justamente este tipo de realidades. A ver, el tema de la fotografía, sí, bueno, como yo te decía, después, viste, te encontrás con la disyuntiva de cómo, ¿no es cierto?, representar lo que vos querés representar, ¿no? De qué manera, o sea, hablo de Guerreras específicamente y después paso a Aborto Legal Ya porque también es un poco lo mismo. Yo estaba, saben que voy a apagar esto, porque, Dios. Yo estaba tratando de sacar fotos, o sea, yo estaba retratando a mujeres que habían tenido experiencias de violencia sexual. Y el pedido de ellas era que no querían ser vistas como víctimas. Y bueno, y veníamos también como de una cultura visual, ¿no es cierto?, de los 80 específicamente, que donde la mujer siempre es revictimizada, ¿no es cierto?, cuando se cuenta su historia. Y yo quería alejarme de eso. Entonces la pregunta era, bueno, ¿cómo puedo retratarlas sin revictimizarlas? Porque ese era uno de los pedidos que ellos me hacían. Y bueno, y entonces ahí es cuando yo decido sacar las fotos en sus casas sin modificar absolutamente nada, darles la posibilidad de que ellas se muestren como ellas tenían ganas de mostrarse, ¿no es cierto? Y eso es una de las cosas que la fotografía y el arte en general te permite, es contar una historia desde otro lugar. Creo que eso es el tema por ejemplo, de Aborto Legal Ya. Cuando yo empiezo el trabajo, también una de las cosas que yo quería estar alejada era de esa visión de siempre tan señorial, tan formal, tan trágico, ¿no es cierto? Cuando hablamos de aborto, siempre como una carga muy, muy, muy pesada y siempre con mucho, mucho enojo y mucha no me sale la palabra, como con mucha... Señores, sí, como muy solemne. Muy solemne, con mucha solemnidad. Entonces me quería alejar de esa solemnidad, de cómo estábamos acostumbrados a hablar de la temática del aborto. O más que nosotras mismas, cómo
los antiderechos, ¿no? Quieren mostrarnos y quieren que se vea. Entonces, por eso, por ejemplo, el tema de, y bueno, y también lo que era importantísimo era que cuando nosotras íbamos a las marchas, no se vive como una cosa solemne, se vive como un encuentro que es realmente, es una fiesta y es una carga de energía y es un compartir que yo quería que eso estuviese en el proyecto. Entonces, bueno, por eso hay tanto archivo de marcha, y también lo que hay también es, cuando retrato a las personas gestantes que dicen por qué sí a la legalización, es hacer el esfuerzo de que no salgan serias, de que salgan en una situación de cotidianeidad, ¿no es cierto? O sea, como salir un poco del tema de hablar, que cuando hablamos del aborto tiene que ser una cosa negativa o solemne. Y bueno, también por eso el corto tiene como partecitas que son, no sé si graciosas, pero bueno, cómicas, ¿no? Sí, no, son como por fuera de esa cosa tan seria de justamente, como vos decís, de retratar esto como algo súper triste, que en realidad sí, pero cuando uno sale a la calle a luchar con las compañeras, es más una situación de festejo, de decir, bueno, está pasando todo esto, pero más allá de eso, estamos juntas, estamos acompañadas y estamos luchando. Y eso creo que lo supiste retratar muy bien. Tal cual, gracias. Y creo que esa sensación y esa vivencia de estar juntas y que saber que al estar juntas podemos seguir adelante, creo que eso es una de las cosas que son las que más nos gusta y que más energía nos da para seguir luchando por cosas que realmente sí son muy pesadas, ¿no? Porque cuando salimos para el 3 de junio a luchar por porque el tema de la violencia con las mujeres y de los feminicidios y etcétera, 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 ¿no? Esas son temáticas muy duras y es imposible no hacerlo de una manera en conjunto, porque si tratas de hacerlo de una manera, o sea, yo creo siempre 100% que la lucha es colectiva y que si no es colectiva, no solo no llegamos a nada, sino que es casi imposible hacerla, ¿no? Como que esa lucha colectiva, es la colectividad lo que te da la fuerza. Y bueno, creo que eso espero que quede retratado en el trabajo. Sí, tal cual. Quedó muy bien retratado y sobre todo es eso, ¿no? Es la alegría de encontrar a alguien que es igual a mí. Como que, nada, yo antes pensaba o me habían educado con un patriarcado en donde por ahí una mujer era una enemiga. Y después de que abrí los ojos y veo este tipo de encuentros, participo del movimiento activamente y justamente vivo todo lo que vos estás diciendo de todo lo bueno que tiene el estar juntos, el ver en el otro a mi persona, básicamente, reflejado, es algo que, no sé, no sé si lo puedo transmitir con palabras siquiera. Es como muy, muy constructivo y muy bueno, y sobre todo me parece interesante esto que rescatás de que, bueno, también tiene su lado feo y violento y por lo que tenemos que luchar. Y una de las cuestiones clave que para mí o vi que atravesó tu corto fue el tema de la construcción del deseo. Pero el deseo, ¿qué pasa? O sea, ¿qué deseo nos construyen a nosotras? O sea, ¿cómo tenemos que vivir el deseo, las mujeres, las disidencias? Y eso tal vez es lo que se está tratando de romper y también lo que muestra tu documental, ¿no? Un poco. Sí, yo creo que lo que hace el documental es agarrar todas diferentes voces, ¿no es cierto? Y ponerlas en un hilo conductor que te das cuenta que aunque sean tan distintos, que vengan de lugares distintos, están dialogando entre todas estas voces. Y el tema del deseo, sí, claro, creo que en realidad de lo que habla o de lo que intenta hablar es de la necesidad de autonomía. Y cuando hablo de autonomía del cuerpo, autonomía del deseo, autonomía de nuestras vidas, ¿no? Autonomía de decisión. Creo que realmente es eso, o sea, la lucha es por la autonomía de nuestra vida en completo, o sea, completa en todas las miradas donde quieras ponerla, tener autonomía. Y bueno,
Es muy interesante porque, por ejemplo, las tres chicas de las que estabas hablando antes, cuando hablan, ¿no? Siempre de una manera muy diferente a como lo puede articular otra persona, hablaban de lo mismo, ¿no es cierto? Hablaban de la autonomía. Y bueno, y nada, fue muy lindo, la verdad, hacer el documental, aparte porque yo no lo hice, todo el material que recaudé no fue pensando en que iba a ser un documental, sino simplemente construyendo todas estas entrevistas y estas imágenes y después mirar para atrás con todo lo que tenía y decir, bueno, quizás tengo material para hacer esto, quizás sería lindo hacerlo. Entonces fue como medio ir o sea, al revés de lo que como uno en general podría llegar a ser un documental, ¿no? Que primero pensás, escribís, decís, bueno, quiero entrevistar a este, ¿no? Esto fue totalmente de la manera inversa. Sí, algo muy interesante que a mí me gustó mucho del corto es esto de la pluralidad de voces, ¿no? De exponer estas distintas realidades de tantas personas distintas, ¿no? Como puede ser, qué sé yo, personas mayores, niñas, activistas, personas no binarias, justamente exponiendo estas distintas realidades dentro de un mismo debate, que es, qué sé yo, la inclusión del término este de cuerpos con capacidades gestantes y no solamente mujeres, esto de, como decía Mel, del derecho al goce, o esta polaridad de discursos entre verdes y celestes y esta psicosis de los antiderechos y esos discursos ridículos que tenían durante el debate, y justamente retomando una de estas visiones, que es como la de estas tres niñas de 13 años, algo que a mí me hizo mucho ruido es en un momento cuando una de ellas dice que muchas veces como que las desacreditaban por decir que eran muy chicas para opinar de estos temas. Y yo pensaba, ¿no? Tipo, qué ridículo que a ellas le digan, bueno, vos no podés opinar porque no tenés la edad suficiente. Sin embargo, cuando ocurren casos de, qué sé yo, embarazos infantiles con chicas de su edad o incluso hasta mucho más chicas, en vez de autorizar el aborto, le organizan un baby shower al feto. O sea, es como que vos hayas expuesto eso en el corto, me hizo mucho ruido justamente porque uno lo compara con lo que es la realidad. Y es tristísimo, ¿no? Que esto suceda y que ellas no puedan, tipo, hablar justamente de estas cosas sin que las desacrediten. Y creo que eso me quedó así como resonando cuando lo escuché. Sí, a ver, yo creo que primero y principal, viste que ellas los cuentan, como cuando ellas les dicen, bueno, sos muy chica para opinar, y ellas le dicen, bueno, si soy muy chica para opinar, también soy muy chica para parir, ¿no? Pero, y ellas lo dicen. Creo que el tema de la desacreditación es constante, ¿no? No es solamente, porque también es un tema patriarcal y conquistador, ¿no? O sea, a ver quién tiene derecho a opinar, quién tiene derecho a decidir. Es lo que yo te decía antes del tema de la autonomía. A mí lo que me parece tremendo realmente es que el tema de que los antiderechos, por ejemplo, cuando sale una chica embarazada, ¿no? De 10, 12, 13 años, lo único que les importa es el tema del embarazo, y son capaces de salir y movilizar gente para impedir ese embarazo, pero en ningún momento hacen ningún tipo de movilización para hablar de cómo esa chica estuvo embarazada, quién es la persona que la violó, ¿no es cierto? O sea, que todo el tema de la violencia que se generó para que esta chica esté embarazada, a ellos no les importa. No les interesa discutirlo, no les interesa, o sea, no hacen nada para evitarlo. Lo único que les importa es el tema del embarazo. Y a mí me parece tremendo eso, porque en definitiva somos nosotras las que estamos luchando constantemente para que ese tipo de violencias no sucedan. Y bueno, creo que hay que poner un poco la mirada en eso, ¿no? Y también señalar, porque llega un momento que hay que señalar, bueno, o sea, ellos realmente no les importa, porque nunca hacen nada y dicen nada con ese tema. Somos nosotras que llenamos las calles, llenamos las plazas, todas las marchas, luchando para que no haya niñas para que no haya niñas madres,
para que no haya mujeres víctimas de trata, para que no haya más feminicidios, ¿no? No ves a los pañuelos celestes luchando por eso. Y bueno, a mí eso me parece, eso me hace mucho. Sí, obvio, el cinismo que manejan estas personas que, fuera de querer el bien para otros, simplemente se mueven en una nube de ignorancia y hacen que toda nuestra sociedad se atrase, básicamente. Retomando el tema de las niñas, a mí, ¿sabes qué me parece ridículo también? Pero sobre todo porque me encanta incorporar estas nuevas aliadas pequeñas. Me encanta, o sea, es como que algo que tiene el feminismo muy reciente, de estas nuevas aliadas pequeñas, y cómo se empodera una, a pesar de la edad que tenga, a través de la información y a través de la construcción en espacios. Bueno, ahora no se puede por pandemia tener encuentros sociales, pero nadie nos puede sacar la información, y menos a ellas, que son esta generación que directamente hacen, la información son ellas, o sea, el contenido que producen en las redes sociales y toda la información directamente son ellas. O sea, nosotros somos la información de las redes sociales. Entonces, nada, durante años, para quitarnos derechos, nos han ocultado información, han hecho cosas desastrosas, y hoy, gracias a todo esto de las redes sociales y esta nueva generación que está viniendo con todo en tema producción de contenido, ahora ellas directamente son parte de la historia y son las difusoras de la historia. Entonces me parece totalmente pertinente y súper bien logrado el hecho de incorporar estas nenas que son las nuevas aliadas. Sí, no, ellas son maravillosas. Son las estrellas del documental. Sí, y aparte, esto que dice Mel está buenísimo porque justamente es en las redes sociales donde toda esta movida del feminismo empieza a tomar mucho más impulso, digo, ¿no? El Ni Una Menos justamente surge en un grupo de Facebook como una movida que se iba pasando de boca en boca, y hoy en día el hecho de, por ejemplo, tener un documental como el tuyo, que esté subido en YouTube, que esté a mano de cualquier persona, es súper valioso porque digo, eso es información que el día de mañana las pibas que vengan con una nueva generación de feministas que ojalá nazcan en un país con el aborto legal, van a querer saber cómo fue la lucha de las que estuvieron antes que ellas y por todo lo que tuvieron pasar y todos los discursos de mierda que había en la sociedad en ese momento. Entonces, me parece que es valiosísimo tener un archivo audiovisual como el que vos hiciste, porque eso va a quedar en la historia, o sea, la gente después lo va a ver y va a decir, mirá lo que era la mente de esa persona, como tal vez ahora vemos, qué sé yo, cuando se debatía el matrimonio igualitario, por ejemplo, ves las notas de CQC y decís, ¿qué es eso? Y siento que algo así tal vez puede pasar con tu corto, y me parece que es increíble pensarlo así en la historia, ¿no? Digo. No, ojalá. Hay que la gente lo use todo lo que quiere y todo lo que, y que sea algo positivo, ¿no? También ayer Sasa decía que estaría buenísimo utilizarlo para ESI, en los colegios, por supuesto, sería maravilloso. Igual, a ver, hay muchísimo material, ¿no? De archivo, material, o sea, hay muchas personas que están sacando fotografía, que graban, o sea, hay mucho material, mucho material. Sí. Yo pienso que lo mejor de la comunicación feminista, porque bueno, sé que sos artista visual, fotógrafa, pero haces comunicación feminista. Lo mejor de eso es que justamente le hacemos la contra a los medios hegemónicos de comunicación, en donde las mujeres, las disidencias, todas aparecemos en esa agenda, pero siempre en una agenda de violencia, en un femicidio, o porque pintamos las paredes de la iglesia, siempre estamos acomodadas como en ese lugar, ¿no? Desde la violencia. Entonces, que vengas y propongas este tipo de activismo, de verdad refleja cómo vivimos y cómo atravesamos el feminismo. Entonces, nada, viste, la historia siempre termina pasando por este tipo de trabajos, por este tipo de laburos y de proyectos, y no por lo que en realidad nos comunican, que es el feminismo. Claro. Bueno, una de las cosas que yo toda mi vida, viste, antes me preguntaban, o sea, cómo había empezado el tema del acercamiento al feminismo y todo. Obviamente antes, sin nombrarlo de esa manera, siempre tuve un acercamiento a nivel de cómo pensaba, ¿no? O sea, no sé, quizás no
No, igual siempre creo que me consideré feminista, pero no estaba tan en boca de todos como es ahora, ¿no? Ese término o de nombrarte feminista. Igual creo que siempre lo hice, pero más allá de eso, mi trabajo siempre, siempre documenté mi vida personal, digamos, lo que me atravesaba, ¿no? O sea, siempre que saqué fotos fue eso, o lo que me interesaba. Eh, y bueno, de esa misma manera ahora es esta temática, ¿no? Y me interesa hablar de esto. Antes me interesó cuando hice Guerreras hablar sobre violencia sexual, después también tengo un proyecto sobre cáncer de mama y cómo la medicina eh, occidental, eurocentrista, eh, es patriarcal y cómo el cuerpo, las prácticas atraviesan nuestros cuerpos con violencias, ¿no? Y, y bueno, y también creo que el tema de las maternidades y bueno, el tema del aborto, obviamente. También estoy trabajando en otro proyecto que es sobre fronteras latentes, ¿no? Y bueno, y también otro sobre estereotipos de género. Así que bueno, siempre es eh, cosas y vivencias que tenemos todos, que no se pueden, yo siento que no se puede dividir lo individual a lo colectivo, pero también cosas que me pasan muy de cerca. Y creo que de alguna manera es como, eh, si no te pasa de cerca, aunque no sea del mismo nivel, ¿no? Pero si no te pasa de cerca, como que es difícil hablar de eso. Creo que tiene que existir algún tipo de conocimiento carnal, ¿no? De lo que estamos hablando, sino como va, no sé, yo eso es como medio una posición que siento, si no es difícil, si no se habla muy desde afuera y desde el otro, ¿no? Tal cual. Nada, gracias por todo esto que nos estás contando. Voy a estar atenta entonces a tus próximos trabajos. Gracias a ustedes. Porque obvio dice diversifica, ahí está, estamos trabados con las palabras hoy, se diversifica mucho porque hay muchas situaciones, hay muchos contextos y sí, es difícil ponerse en el lugar de la otra, por más de que estés adentro del movimiento, es como que las realidades son muy diferentes, o sea, vos trabajaste con mujeres que ni siquiera estaban en este país, así que sí, me imagino lo complejo que es para ponerlo en algo físico y transmitírselo a otras personas. Tal cual. Y antes de terminar, también me gustaría agradecerte, no solamente por, obviamente, este increíble trabajo que hiciste con este proyecto, sino también por permitirnos, desde Malviaje, ser parte de este conversatorio que se hizo ayer y esta entrevista que nos estás dando hoy. Y bueno, tal vez ayer no hablamos mucho en la videollamada porque nos sentíamos un poco intimidadas con... Sí, pero de verdad fue una experiencia hermosa y más que nada en este contexto, ¿no? Donde salir a las calles a luchar es prácticamente imposible y el hecho de ser parte de una movida como lo que fue ayer me hizo sentir como muy acompañada y rodeada de compañeras, tipo a la distancia, pero juntas. Sí, fue hermoso, la verdad. La verdad que sí. Gracias por escucharnos, por ser parte y bueno, y gracias también por la entrevista de hoy y por el espacio. Gracias a vos. Así que nada, para terminar invitamos a todos a que entren al canal de YouTube de Cultura Viral Federal. Repetimos otra vez para que vayan a ver el documental y que no se queden sin ver este magnífico proyecto. Puedo decir una cosa, si se meten si entran a mi website, ahí siempre van a estar van a estar las novedades de dónde se puede ver el documental, si se hace algún screening o algún conversatorio. Así que ese es un buen lugar para estar informado. ¿Cómo es el www? Así ya la gente te encuentra más fácil. Sí, es eleonoraguioldi.com y si no, mis redes sociales que es Muestra Guerreras. Buenísimo.
Y Perfecto. ahí siempre anuncio los conversatorios y talleres, etcétera. Bárbaro, así te pueden encontrar ahí. Así que bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, Leonora, y nada, vamos a estar atentas a todo lo que sigas haciendo. Te mandamos un beso enorme. Gracias Listo, igualmente. Leonora. Nos Cuídense. vemos. Chao. Chao.